dedicas al tema del asesoramiento de imagen, pero haces mucho más. Me encanta porque soy muy de energías y muy de mucho más allá de lo superficial. Me di cuenta de que las personas tenemos un personaje al que hemos alimentado muchísimo durante muchos años. Este personaje se viste, este personaje tiene comportamiento y te va a pedir un traje. Cuanto más tiempo estés admitiendo ese traje, entiendo que es más difícil salir de ahí. Creemos que es la esencia. Esa es la puñeta, que tú crees que es la esencia. Dudu Yemi, bienvenida. Muchas gracias. Qué pedazo de nombre, que estábamos comentándolo. Cuéntame, ¿cuál es el significado? Bueno, cuanto menos diferente, ¿no? O diferente en Nigeria no, claro, pero aquí sí. Bueno, es un nombre nigeriano que significa orgullo de mi color. Que me parece increíble, que ahora hablaremos de eso, para que se entere la gente del contexto un poco. Claro. Te dedicas al tema del asesoramiento de imagen, pero haces mucho más. Y cuando vi tu perfil, ya hemos estado aquí hablando un ratito y me encanta porque soy muy de energías y muy de mucho más allá de lo superficial. Y tú trabajas la imagen de mujeres, hombres, ayudas a empresas también desde ese punto, ¿no? Desde el interior y luego ya el exterior. Siempre. O sea, yo dejé de ser en realidad asesora de imagen hace ya muchos años porque me volqué en el mundo del crecimiento personal. Entonces ahora trabajo la imagen transpersonal, que es trabajar lo de dentro, valores, limpiar las creencias limitantes, generar nuevas, trabajar la autoridad de la persona, la autenticidad, y para eso es necesario, en mi caso y desde mi método, no trabajar solo con la colorimetría, las prendas, las texturas y demás, sino que como también asesora de comunicación no verbal, me preocupo de que lo no verbal esté siempre alineado con lo que la persona descubre de sí misma. ¿De dónde te viene todo esto? Te decía yo antes que no sé si tenía que ver, pero claro, tú tienes una imagen muy auténtica, muy llamativa. El pelo afro, andas y hablas de una forma que destaca. ¿Esto lo has trabajado o de forma genuina ya te vino dado de pequeña? Lo llevo trabajando, bueno, lo llevo desarrollando desde que era bien pequeña, porque yo nací en Alemania, soy española, pero con raíces nigerianas porque mi padre es de Nigeria, mi madre es española, pero yo nací en Hamburgo. Entonces, cuando me trajeron a España de nuevo mis padres, tan solo tenía un año. Me crié en la zona sur de Madrid, donde no había negros antiguamente. Entonces yo era la única mestiza del colegio, ¿no? Bueno, yo y otra chica más. Entonces me empecé a dar cuenta de que era diferente. Todos lo somos, pero que yo era la ovejita negra. Nunca mejor dicho, porque todos eran blancos con pelo europeo. Yo tenía el pelo esponjoso y el color de piel bastante más moreno, ¿no? Más oscuro. Y entonces me empecé a dar cuenta de que no me sentía yo feliz tal y como era. Y cuando me metí en la adolescencia, que es la etapa que, bueno, más adelante si quieres lo podemos ver, donde estamos comparándonos, queremos encajar en un grupo, en otro y tal, empecé a alisarme el cabello, a hacer barbaridades con el pelo y a intentar aparentar ser europea, ¿no? Española, concretamente, parecerme más a la familia de mi madre, ¿no? Y fue una llamada a darme cuenta de que lo que empecé a hacer fue quitarme el poder, quitarme la confianza y sobre todo quitarme la autenticidad. Entonces tuve la llamada desde que tuve alrededor de no sé, tenía 12 años aproximadamente. O sea, ¿y desarrollaste más inseguridades o al contrario, desarrollaste más esa autenticidad de decir, hostia, voy a destacar lo que tengo? Cuando entré en la madurez, o sea, te hablo ya de veintitantos bien metidos, en los veintitantos, tuve una maestra, mi maestra Joaquina Fernández, una eminencia en comunicación no verbal, en inteligencia emocional y en otro tipo de terapias, que me dio luz en lo que me estaba pasando, porque yo empecé a ser asesora de imagen, donde la asesoría de imagen yo la quise democratizar, tenía un sueño que era democratizar la asesoría de imagen, y entonces dejé el mundo del maquillaje y me metí ahí, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que no tenía trabajo, cosa que yo siempre había tenido mucho trabajo en todo lo que me había propuesto en mi vida.
Entonces llegué a esta mujer y me dijo que qué parte de mí no estaba aceptando desde la adolescencia, ¿no? Era una dinámica grupal, había 100 personas en el hotel, 100 y pico personas. Entonces, a lo que yo le respondí, el pelo es lo que sigo sin aceptar. Y me dijo, el pelo tiene una simbología muy potente con el poder. Y desde ese día, bueno, yo sentí que me tenía que quitar las extensiones de pelo europeo, que para mí era horroroso verme con mi pelo, te lo aseguro. Era como como decir, es que nadie me va a querer, o sea, soy como un monstruo con mi pelo, ¿no? Afro. Empecé a dejarme mi pelo afro y poco a poco empecé a generar riqueza, porque empezó a venirme las clientas, yo tuve una fuerza, una confianza diferente. Probablemente ahora sé que dejé ver una parte de mí que representaba algo que yo creía que tenía que esconder y me impulsó. El atreverme, el ser valiente y decir, quítate esto, que no tienes que esconderte de nada, ¿no? Me dio fuerza y eso empezó a reflejarse en mi trabajo y fue increíble, ¿no? Cómo devolverme la autenticidad me dio ese poder. Es que recientemente con Leti, que nos une, le mandamos un saludo que lo va a ver seguro. Claro que sí, hola Leti, te queremos. Hablaba con ella tuvimos una charla fantástica, ya no de la autenticidad, sino de ser naturales, ¿sabes? Yo creo que muchas veces, aquí corrígeme tú que tú eres la experta, creo que al intentar forzar algo que no somos, estamos haciendo algo totalmente peor. O sea, lo que queremos conseguir con esa imagen que forzamos, la conseguiríamos probablemente siendo naturales, porque a la gente y en el mundo ahora en el que vivimos, que hay tanta red social perfecta, todo está como genial, editado y tal, el ser natural llama la atención. O sea, el ser natural tal como tú eres, habrá gente que no le encaje, pero que habrá gente que sí, y ahí es donde probablemente... Pero claro, luego hay ciertas circunstancias de nuestra vida, en la parte profesional o incluso en la social, pues... cuando conoces a alguien, ¿no? He escuchado varios cómicos que dices, hombre, que si fuésemos naturales al principio, pues nadie quisiera estar con nosotros. Entonces, es verdad que al principio sí que cuando conoces a alguien y quieres conectar o gustar, pues falseas un poco o le llevas al mejor restaurante que nunca has ido, pero tú la llevas pues, porque toca, ¿no? O en ese momento. Pero esa fina línea, ¿no? ¿Dónde está la fina línea, el equilibrio de querer agradar y ser auténtico? ¿Cómo podemos encontrar eso? Es que cuando eres auténtico, no es de manera natural quieres agradar, porque el ser humano sabe que necesita a otras personas para relacionarse, reconocerse, vincularse, generar vínculos con otras personas, te da confianza. Entonces, cuando tú eres auténtico, no buscas falsear, no eres falso contigo mismo. Dices, mira, esto soy yo y esto que yo reconozco en mí, esta característica, esta cualidad, seguro que va a gustar ahí fuera. Y a quien no le guste, con mucha dignidad, me voy a girar y voy a coger otro camino. Luego hay personas que todo el mundo tendrá en sus cabezas, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, pues yo qué sé, Rafa Nadal o Cristiano, Antonio Banderas, que hay gente que genuinamente, o parece que genuinamente, tienen como esa prestancia, ¿no? De, hostia, cuando está en la sala se nota. ¿Qué es lo que transmiten? O sea, ¿qué hay ahí? ¿En qué nos fijamos el resto? ¿Qué es lo que nos hace ver cuando una persona se hace saber estar en un sitio? Bueno, lo primero que vemos, por ejemplo, has dicho 2 personas que tienen una relación directa con el poder, son personas de poder. Personas de poder, para las personas que nos están escuchando, son aquellas que tienen autoridad. Y Rafa Nadal tiene autoridad en su presencia, en su imagen. Y bueno, pues esto lo que hace es que el otro te vea y te reconozca. Eso es lo primero para que las personas, cuando vemos a otras y decimos, wow, tiene algo magnético, lo primero que estamos viendo es si la persona tiene autoridad o no. Eso es lo primero. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos esa autoridad? Bueno, esa autoridad se consigue reconociéndote en ella y esa autoridad llega cuando el ser humano sabe que tiene una cualidad que le da la autoridad, ¿no? La autoridad es aquella cualidad que te permite decir yo puedo ser esto, yo tal y como soy, puedo alcanzar los hallazgos que me propongo de manera independiente además. ¿Vale? Entonces, la autoridad es eso que nos permite abrirnos camino y conseguir lo que nos proponemos.
de manera independiente. Y que va mucho más allá de ponerte un traje, o sea, de ir bien No, vestido, claro, eso me es una refiero. estupidez, claro, con todos mis respetos. O sea, al final, si la persona no tiene autoridad, la autoridad se ve sobre todo en la postura, en cuando llega una persona a un sitio nuevo y hay personas que no conoce. Cómo la persona no se pierde en aras de querer gustar. La persona que tiene autoridad se gusta a sí misma. Sabe que tiene una energía de posicionamiento que le va a permitir abrirse camino. ¿Y eso de dónde viene? O sea, ¿cómo puedes trabajar? ¿Eso es un ejercicio de introspección y conocerte bien y saber tus pros y tus contras? ¿O...? Hay veces que depende de la familia de la que vengas, lo tienes ya desarrollado, lo tienes de manera innata, ¿no? Y hay personas que tienen que vincularse un poquito más con la autoridad, ¿no? Yo vengo de una familia, por ejemplo, donde yo me vinculé rápidamente con la autoridad por mi padre, porque mi padre es una persona que la tiene, que tiene autoridad, que la refleja en su imagen, que no la esconde, y yo durante unos años lo vi como autoritarismo, que no hay que confundir autoritarismo con autoridad, pero cuando lo integré en mí, no como autoritarismo, sino como autoridad, pues soy una persona que soy directa, digo lo que pienso, sin ofender, pero digo lo que pienso, y sobre todo la persona que tiene autoridad pone límites y reconoce los límites ajenos. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Tú por qué crees que tenemos tanta devoción por tener que gustar? No todos. Hoy en día hay muchas personas que les fascina no gustar, Ujú. ¿no? No gustar, ser muy diferente, romper moldes, pero las personas vamos a hablar de las personas que se pierden en aras de gustar, pierden su valor propio, su autenticidad, porque tienen una necesidad muy alta de encajar con todos. Pero y una cosa, este perfil que no quiera gustar, ¿no crees que también puede ser un personaje? O sea, al final, Es en lo mismo, pero claro, irte al otro bando. claro. Sí, es O sea, como... me viene a la cabeza Risto Mejide, no sé si es el Bueno, caso perfecto, y pero... soy una pringada. ¿La conoces? ¿Eh? Es una crack, soy una pringada. ¿La conoces el podcast de Soy una pringada? Sí. Sí, 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 sí. ¿Mm? Ujú, Pues la tipa quiere, o sea, la que se pinta ujú. la sangre de la nariz, o sea, es un personaje que lo que quiere es romper moldes y no gustar. Y Risto Mejide efectivamente nunca ha querido gustar. Gracias a Dios con el tiempo ha aflojado. Afloja bastante, sí. Y es una persona más agradable, ¿no? Porque es cierto que hay depredadores ahí fuera, hay personas con mucho poder que porque eso refleja, cuando una persona quiere gustar a toda costa, hay personas depredadores que van a por ti, porque dicen, esto es una presa fácil. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando y que sepan que lo que les pierde es gustar, lo primero que tienen que hacer es empezar a no gustar. Empezar a regular la necesidad de gustar a todo el mundo porque lo que están perdiendo es autovalía. La valía la ponen en las demás personas. A tantas personas un gusto, pues así voy a saber si soy una persona válida o no. No, no. Una persona tiene que saber que no a todo el mundo le puede gustar y de dónde se tiene que ir. Porque esos son los principios básicos para tener autoridad y autovalía. Y eso nos hace deliciosos. O sea, que ahí entiendo que es una relación directa con el entorno, ¿no? Saber también con quién te Con quién relacionas. sí, con quién no. Dónde puedo encajar y dónde no. Decir, chao, esto no, aquí no gusto, o mi persona no es necesaria aquí. En los trabajos muchas veces pasa esto, ¿no? En donde dices, bueno, yo no encajo aquí porque en realidad mi forma de ser, de funcionar, no es necesaria aquí. No me la validan, no la necesitan. Que claro, pasa que esto lo hablamos antes también, ¿no? Yo creo que se requiere de una personalidad no especial, sino desarrollada, Desarrollada, no porque hay que especial. romper muchos moldes también porque sí, no, ya, pero a veces esa decisión la tienes que tomar cuando la relación es estable. Puede pasar con tu relación de pareja o tu relación de amistad o un Total. trabajo, Oh, que en algún total. O con tus punto, padres. o con tus padres, sí, que en algún punto sí, sí, y ahora es no. Y entonces ese momento... Sí. Yo creo que ahí viene pues esa fase de madurar y tomar decisiones que luego a la larga
te benefician, ¿no? O eran un acierto. Hablábamos antes también, y me parece un punto increíble que quiero tocar, que es el tema de las estaciones emocionales. Que esto lo he venido escuchando así, me ha venido de vez en cuando en algún podcast que lo escucho de grandes líderes, empresarios o gente a la que yo considero que ha tenido éxito. Háblame de esto. ¿En qué consiste? Bueno, las estaciones, si tú ahora mismo vas al médico de cabecera, ahora que estamos en primavera, te va a decir abstenia primaveral. O sea, no es algo que te lo diga un gurú o un tarotista o tal. No, es algo que existe y que es un trastorno que podemos sufrir, ¿no? De cansancio, que lo podemos notar a nivel físico y a nivel emocional y mental. O sea, a nivel mental en la primavera estamos podemos estar más dispersos, más agitados, con grandes ideas, con muchas ganas de crecer, como si miras a la naturaleza te das cuenta de que empieza a crecer y a florecer todo, y todos los proyectos de las personas, ya sean proyectos laborales, profesionales o personales, necesitan, ¿no?, crecer y hacer lo mismo. Pues esto pasa con las diferentes estaciones, ¿no? Los grandes filósofos ya hablaban de que no es que pertenecemos a la naturaleza, es que somos ella directamente, ¿no? Entonces, como somos ella, cada uno de nosotros necesitamos entender que tenemos una parte de invierno, una parte de primavera, una parte de verano, una parte de largo verano, que es una estación transitoria del verano al otoño, y una parte de otoño, y que ahí pasan cosas, que te va a pedir una alimentación diferente para regular tus emociones y además regular también ciertos órganos que son regentes a esa estación, que te va a pedir que observes cómo estás a nivel emocional. ¿Por qué? Porque hay estaciones que son introspectivas, como el invierno, que te dice métete dentro de ti, conócete, Total. y como es la primavera y el verano, que te dice ahora toca relacionarte con las personas y demostrar que puedes co-crear con personas sin que esto sea un problema, porque en el invierno has conocido una parte de ti. Entonces, claro, esa parte de ti que conoces la pones al servicio de los demás. Te pide otra forma de vestirte, quitarte las prendas, ¿no?, del invierno, que es me abro al mundo y muestro mi piel, muestro una parte de mí sin miedo, con más autenticidad, porque la primavera representa mucho esto, la autenticidad de quiénes somos y cómo nos expresamos cuando tenemos a ciertas personas delante. Porque es muy interesante ver cómo depende de qué personas tengas delante, pierdes autenticidad. O no. Pero si preguntamos ahora a las personas, ¿no?, de las que nos están escuchando, ¿con qué persona crees que pierdes la autenticidad? Siempre hay alguien. O bien porque te altera y te pones a la defensiva, o bien porque necesitas gustar, te cohibes, o de repente eres como más simpático, quieres agradar de alguna forma, pero siempre hay alguien, un padre, una madre, un primo, un abuelo, un hijo, una hija, un hermano, un amigo, un jefe. Siempre hay alguien que nos hace de espejo para trabajarnos esta autenticidad, ¿no? Y también todo el mundo identificará a alguien que diga, si es que con esta persona puedo ser yo. Exactamente, eso es muy bonito lo Eso que es acabas de mágico, decir, ¿no? ¿no? Eso es mágico, porque yo tengo una amiga, concretamente, que me ha acompañado y es amiga hermana, con la que puedo ser yo siempre. Qué guay. No, siempre. No, la verdad que yo también tengo en mi cabeza varias personas y... Y con mi pareja, que hay personas que con la pareja la pierden, ¿eh? Pues es un buen Curioso, tema. sí, Es un buen es tema. curioso cómo se pierde también la autenticidad con la pareja. Se puede perder. Claro, pero es que esto es un temazo, ¿sabes? Lo que no sé es cómo no lo podemos tener tan interiorizado. Al final es básico y tiene todo el sentido porque, como tú dices, es que venimos de la naturaleza y tenemos un montón de cosas ahí que ver y que Que vamos ver. alineados y me Exactamente. parece un temazo porque me parece incluso determinante en momentos de tu vida en el que tengas que tomar decisiones. Es una píldora más a tu contexto que habría que tener en cuenta. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Ya no es solo tus circunstancias profesionales, personales, sino esta parte, es que no sé cómo llamarlo, es espiritualidad o es que Bueno, es... para la medicina tradicional china no es, en realidad es una medicina. Ellos contemplan las estaciones como los antiguos filósofos. Entonces, por eso la MTC te dice que te alimentes de una manera y que tengas en cuenta ciertos pensamientos, comportamientos y emociones para que te ayude a fluir con el momento presente. ¿Tú eres una tía aquí que tiene mucha intuición? ¿Trabajas la intuición? ¿Cómo te relacionas con la intuición? Pues desde pequeña, siempre he tenido la intuición muy activa, ¿no?
La cogí miedo en la adolescencia, porque es que la adolescencia es una catarsis de todo, de tu existencia, de que parece que estás en la rebeldía, pero en realidad estás en contra del mundo, que no es una rebeldía como muy... es una rebeldía muy funcional, pero poco práctica para depende de qué, ¿no? Entonces la perdí, le cogí miedo. Empecé a pensar en las apariencias. ¿Qué apariencia, siendo como yo era y lo que yo aparentaba, cómo podía ser creíble para los demás sin utilizar herramientas de gurús y de cosas raras? Joder, qué enrevesado, ¿eh? Claro, pues ten en cuenta que yo me dedicaba al mundo de la estética, hacía reiki, empecé a meter el reiki y tal, y yo decía, uff, qué raro, ¿no? No quiero que se me vincule con esto, y entonces de repente dije, la intuición no nos hace más especiales y no quiero que me vinculen con ella. Pero volví, gracias a Dios, a ella, claro. Lo digo porque la intuición tiene que ver, a mí me encantan estos temas y escuchando a expertos veo que la intuición tiene mucho que ver también por el autoconocimiento, conocerte bien, porque al final la intuición la desarrollas, bueno, pues son mensajes que tu cuerpo, tu cerebro, lo que quiera que sea, te lanza, pero tú tienes que saber interpretar y esa parte de introspección me parece como clave, bueno, para cualquier cosa en nuestra vida, pero sobre todo para saber qué herramientas tienes tú las que te puedes apoyar para crear una autoestima o una imagen con la que tú te sientas cómodo, entiendo. Interesante. ¿Qué herramienta? Me preguntas. Me preguntas por una herramienta que pueda dar aquí para que las personas tengan autoestima o que tengan una imagen como... Sí, ¿en qué te puedes agarrar? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que trabajar para generar esa autoestima, ¿sabes? No sé. La autoestima es el yo puedo. Y como decía mi gran maestra, se pierde cuando decimos quiero esto, voy a por ello y finalmente no lo consigo. O bien porque nos hemos puesto un objetivo demasiado ambicioso y no hemos sabido medirlo, o bien porque hemos tenido una pereza y una falta de voluntad alucinante. Ahí es cuando se pierde la autoestima, pero en realidad la confianza, que es la valía que tiene cada ser humano, la manera de relacionarnos con el exterior, con las personas, y saber que estamos siempre en un continuo cambio y un continuo flow, es saber las cualidades que cuando alguien te pregunte qué son las cualidades, cuando alguien te pregunte tú de qué estás hecho, tú quién eres, tú sepas responder. Porque yo, cuando le tengo a mis clientes o mis clientas, bueno, vamos a trabajar tus cualidades. Bueno, me dijo una mujer muy interesante, jefaza, con un trabajo muy potente. Eso, Dudu, creo que lo tienen que decir otros. Y le dije, no tengas tanta cara. Perdona, tú eres la que le tienes que brindar a los demás tu mejor versión, y si no la conoces tú, ¿qué estás dando al mundo? Entonces, cuando yo pregunto a las personas cuáles son las cualidades que más te representan o cuál es la cualidad que nada más entrar en un lugar, las personas saben quién eres. Saben quién eres en esa cualidad, ¿no? Somos muchas cosas, pero en el primer impacto cuenta. Y tú sabes si ves a una persona alegre, serena, rápida, inteligente, ¿no? Entonces las personas no sabemos describirnos. Y eso es lo que nos quita la confianza. Es eso que llamamos aura, un poco. Dicho así bonito, o bonito como muy espiritual, sí, puede ser como el aura sería como algo más canalizado Sí, pero desde bueno, ahí que es un poco arriba, como ¿no? que la gente percibe de ti con tu Es energía, presencia. es la energía. Es como la energía de qué energía me transmite esta persona. Y si la persona se conoce, seguramente va a saber transmitirla mucho mejor. Pero si yo voy por la vida diciendo yo no tengo ni idea de qué estoy hecha o de qué estoy hecho, voy a transmitir confusión, o bien porque no sé vestir esas cualidades, o bien porque mis movimientos no van acompasados con mis cualidades, porque lo que no valoro no existe. Y si existe, existe en una parcela de mi inconsciente que por lo que sea lo he querido guardar ahí. Y si no lo estoy aceptando, pues estoy dando un mensaje probablemente un tanto erróneo de lo que realmente soy en esencia, ¿no? Hay un dicho que va muy asociado a ti, que es, y viene al pelo de lo que tú dices, que es que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Em, ¿Cómo y por qué la gente... ¿cómo digo esto? Sí, bueno,
repite patrones, o sea, cómo hay gente que sus relaciones sociales, sus relaciones sentimentales, sus trabajos, sabes que no le favorecen y aún así siguen repitiendo lo mismo. Hombre, esto es un melón bastante grande, porque la repetición de patrones es porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que los estamos repitiendo. Ten en cuenta que el mundo está lleno de personas que increpan a otras. Increpan en el sentido de, es que no encuentro pareja porque todos los hombres son iguales, porque todos los hombres que elijo son narcisistas, o porque todas las mujeres que elijo tienen falta de capacidad emocional. Entonces, si repetimos patrones pero no somos conscientes porque no queremos verlo, de que los estamos repitiendo, pues claro, en el mundo necesitamos más conciencia de quiénes somos, porque en el momento que tú sabes quién eres, tienes menos miedo de mirarte. El caso es que en el mundo hay muchas personas con miedo a mirarse, porque piensan que si se miran van a encontrar miseria. Entonces es más fácil depositar el miedo o vomitar ese miedo fuera y decir, mis problemas vienen porque hay personas que cada vez son más X. Esas personas son las que yo elijo porque, bueno, Diosito me las pone ahí, o porque mis padres no me enseñaron tal, o porque mis padres no me han dado como el foco o el faro para saber elegir bien. ¿Esto es lo que llamamos creencias limitantes? No, en realidad pueden influir. Las creencias limitantes pueden influir a la hora de repetir patrones. Entonces, ¿qué es una creencia limitante? Una creencia limitante, como la palabra lo explica, es yo creo esto y digamos que la vida se va como girando alrededor de esa creencia, pero la mayoría de las veces las creencias que más nos afectan son las limitantes que están en el inconsciente, que tampoco sabemos que las tenemos. Y eso te bloquea para ni siquiera intentar nada. Te bloquean muchos puntos. O sea, yo pongo un ejemplo siempre conmigo, ¿no? Si yo tengo una creencia, yo tenía la creencia de que si con mi pelo no me iban a dar trabajo, con mi pelo lo que me iba a hacer era expresar agresividad o falta de feminidad, ¿no? Yo no me lo decía así, porque el ego es muy cuco y te convence y te dice esto va a ser así, hazme caso, ¿no? Entonces mi ego me decía, el pelo lo que va a hacer es que ya bastante tienes tú con tu voz, con tu energía tan vibrante y tan de ímpetu, como para que encima le coloques el pelo. Suavízate, que ya verás cómo así vas a encantar más. Vas a ser más delicada, más femenina. Eso es una creencia limitante. Ahora, yo no lo veía como tal. Yo lo veía como, esto es lo que yo tengo que hacer para que me vaya bien la vida. Y yo me convencí de que el pelo europeo era mucho mejor que tal. Hay personas que te dicen, yo es que estoy convencida de que si soy prudente y no digo lo que pienso, voy a respetar más a las personas. Pues no, cariño, puedes respetar igual, siempre y cuando no quieras imponer tu pensamiento, pero tendrás que revisar qué es lo que te impide comunicar la verdad de tus pensamientos, que además pueden sumar mucho más de lo que tú te crees. No sé si me he explicado. Sí, no, totalmente. Lo que sí pienso es que, claro, en un mundo en el que vivimos, que hay tanta apariencia, es como que es más sencillo ser auténtico, pero es más complicado porque como que vas a desentonar demasiado. Yo creo que tenemos como esa sensación constantemente que no ser tan perfecto, o sea, sería lo que te diferenciaría del resto y sería perfecto, pero a la vez no todo el mundo estamos o está preparado para sentir como esa diferenciación de la gente, ¿sabes? Yo creo que lo que creemos es que el ego nos hace creer que lo diferente no está en ser auténtico. Por eso las personas, por ejemplo, voy a abrir un melón, se operan de una manera para cambiarse. No para mejorarse, que también hay personas, ¿no? Que dicen, bueno, yo estoy mayor, el labio superior se me ha consumido, o las arrugas o tal, pues me voy a... que también, pero yo me refiero a estas personas que tienen dismorfia, o sea, que se cambian el labio, el pecho, que no asumen que tienen un pecho X, que tal. Eso, si nos lo llevamos al tema de cambiarnos físicamente, pensamos que tal y como hemos venido a este mundo, no podemos ser auténticos y de verdad y que nos puede ir bien. Entonces simulamos ser otras personas,
no solo en la apariencia física, sino en comportamientos. Yo voy a ser así porque esto me va a venir mejor que esto que yo ya traigo de serie. Y entonces yo creo que lo que nos convence el ego es de que lo auténtico no es tan divertido. Porque lo auténtico es ser como fulanito, como menganito, como tal. O sea, como que vivimos siempre desde la carencia de no tengo y queremos perseguir cosas que parece que vienen de fuera porque lo que traemos de serie no es suficiente. Entonces siempre estamos persiguiendo cosas, ¿no? Comportamientos diferentes, actitudes diferentes, una imagen diferente, estética diferente, y somos un verdadero rollo que nos alejamos cada vez más de la esencia, pero sin embargo la esencia nos dice, que estoy aquí, rescátame, que puedo ser mucho más, ya soy mucho más de lo que aparento ser. Descúbreme. Es de las primeras cosas que haces con la gente que viene a ti, entiendo. Intentar buscar su esencia. Sí, claro, por supuesto. La gente sabe que si viene a mí no es para que yo le cambie las prendas y ya está. O sea, yo eso ya lo pasé, me parece estupendo, tengo colegas a las que yo derivo, que no, yo solo quiero tal, perfecto, pues mira, esto se lo paso a un colega, a una colega, que te lo van a hacer estupendamente bien, pero yo vestir, además que me parece tan aburrido. Me parece aburridísimo hacerlo yo. A mí me parece aburrido decir, vámonos de shopping, voy a hacerte la colorimetría, vamos a ver qué prendas te... Pero si tú no sabes ni siquiera lo que estás vistiendo muchas veces. Estás vistiendo muchas veces... ¿Y la gente rehuye de querer saber su esencia? Hombre, las que vienen a mí son unas son unas y unos valientes de 3 pares de narices, porque saben perfectamente... Que hay que currar. Que hay que currar, pero como yo, desde el lugar que lo hago, no es bajar al inframundo para sufrir, mis clientes y mis clientas siempre me dicen, tienes una facilidad que es que nos sacamos de las miserias y las plantamos cara, pero no hacemos el drama. No es doloroso, no es lo que uno piensa que es en realidad, ¿no? Entonces, como vamos a sacar aquí cosas porque en el camino de encontrar tus valores y tal, pues se van viendo otras cosas en paralelo, ¿no? Y las personas se dan cuenta de que, hostia, si lo llego a saber esto, lo hubiera hecho antes porque doloroso no es todo lo contrario, es poderoso y me hace muy libre. Y ya te he dicho fuera de camas que nosotros hablaremos en algún momento. Sí, deseando estoy. Y hay un concepto que me encanta, además sé que tú también lo compartes, esto de que es súper importante estar alineado, ¿no? con lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre cuando estás proyectando algo que va totalmente desalineado contigo mismo? O sea, ¿a qué te enfrentas? Bueno, te enfrentas a ser tu usurpadora o usurpador, o sea, directamente sientes que te sientes con bastante falta de libertad, porque no estás reprimido o reprimidas, no puedes sacar tu verdadero yo, es que no sabes. No es que no, es que no sabes. Y te has convencido tanto de que tienes que ser de otra forma que, claro, simular ser de esa forma, eso es agotador, ¿eh? Y llega una edad en la que dices, no puedo más. No sé qué me pasa, pero no puedo más. O empieza a darte como la vida pistas porque empieza a no funcionarte el business, empieza a no funcionarte las relaciones interpersonales, empiezas a ver que hay algo que de ti, que te miras al espejo y no te reconoces y dices, haga lo que haga, me sigo viendo igual de fea, de feo, de tal, de apagado. ¿No? Estas personas que viven constantemente como una inconformidad, al final sale. Con una edad, esa inconformidad sale. Es como lo que dicen de los mentirosos que mentir cansa, porque te tienes que acordar de un montón de cosas que le has dicho a este al otro para que todo cuadre. Y en verdad, si dijera la verdad del principio, pues sería más fácil, pues solo hay una versión. Y tiene sentido que vaya por ahí. De esos 3 conceptos del sentir, el pensar y el hacer, ¿cuál es el más fácil o el primero que se podría cambiar, ¿no? Por empezar a ir alineando. Primero pensar. Yo para mí siempre hay que pensar. O sea, yo no concibo el razonar lo que me está pasando para poder salir muchas veces de donde nos metemos y para poder ser fieles a las necesidades que tenemos. Si yo pienso que soy de una determinada manera errónea, lo que voy a generar es un pensamiento limitante, un comportamiento que ni te cuento y voy a estar como dividida, ¿no? En 3 partes. Y esto no puede ser, claro. Entonces primero tenemos que razonar qué nos está pasando y luego ya bajarlo a tierra y entender que eso genera una emoción, que ese pensamiento genera una emoción y que genera a su vez un comportamiento. O sea que
casualmente el hacer, que sería el cambiarnos la ropa, ¿no? Esa acción de cambiarnos cosas y tal, sería lo último y es lo primero que hace la gente, porque es lo que te digo, la gente se piensa que por ser una americana ya va, va a parecer serio Sí, y sería totalmente lo contrario. O sea, primero cambiar no tus ideales, sino tu forma de pensar, aclararte, eso aclararte. que te lleve una emoción, incluso que te motive al cambio y sentirte como Sí, sí. empoderado, que ahora se llama Sí, sí, así, ¿no? empoderado, libre. Y después de ahí, pues, aunque te pongas una camiseta corta, que te sientas que como que llevas tu traje bien hecho ahí emperchado, ¿no? Claro, luego, exactamente, luego hay estrategias. Ujú. No hay que tirar por tierra que exactamente, o sea, todo habla, todo comunica y las texturas comunican. Entonces, si hay personas, por ejemplo, yo cuando me viene alguna persona que estamos trabajando su autoridad, hay prendas que se tiene que poner y lo primero que tiene que hacer si es mujer es quitarse tacón, pones un zapato plano, tirar de americana, de texturas un poco más rígidas, pero si una persona tiene soberbia, prepotencia, porque se ha como sobredimensionado y encima viste así, lo que hago es que fluya con otro tipo de prendas, o sea que digamos que las prendas nos ayudan a comunicar lo que necesitamos también integrar, no solo para transmitirlo afuera, sino para integrarlo dentro. O sea que también nos ayudan con la autenticidad. Esto es importante que se entienda, ¿no? No porque tú seas ahora de repente una persona que tenga autoridad, te tengas que ir a un... Hay que saber estar. Y hay que entender que los protocolos están para cumplirlo. Yo que soy de normas, están para cumplirlo. Entonces, si tú tienes que ir a un sitio X Claro. que te pide una etiqueta, oye, no, es que yo de repente he pasado por Dudu y me ha dicho que como yo ya tengo la autoridad me puedo ir en camiseta de tirantes. Pues no. También hay dos conceptos que los voy a soltar aquí porque creo que van hilados. En inglés hay uno que es faking until you make it, que es falséalo hasta que lo consigues, ¿sabes? Qué bueno. Y mi madre siempre dice una que es tan importante serlo como parecerlo. Exactamente. Me encanta ¿Sabes? tu madre. Claro. Claro, mi madre va en piquetada a jugar al pádel, luego ya, como salga el partido ya veremos, pero Claro, el claro. outfit Pero el outfit le ayuda a tener la actitud. Ujú, ¿Mm? ujú. Claro, entonces. Y entiendo que hay un factor clave también ahí, que es el lenguaje no verbal, ¿no? Claro, claro, el lenguaje no verbal es todo aquello que hacemos que no decimos con la voz y que es igual de importante. ¿Es bueno ser muy expresivo o a veces ser más recatado? Lo que es bueno es entender que tu valor se mueve de una cierta forma en el cuerpo. Y Uf, te pide. a ver, vamos a parar aquí, espera. Vale, tu valor, porque yo hay veces que hablo para mí, no entiendo. Tu valor, tu cualidad Ujú, se expresa de una manera. vale. O sea, si yo, por ejemplo, toda mi vida ha sido ímpetu, yo la cualidad, ímpetu con carisma. Esa es una de mis principales cualidades y lo que primero ve la gente cuando me conoce, cuando me ve, abro una puerta y entro a un sitio nuevo, abre mi Instagram y demás, ¿no? Pero durante mucho tiempo lo escondí. Ujú, Pero yo tenía el movimiento en el cuerpo. Pero yo cuando hacía vídeos, lo que hacía era recatar mi movimiento corporal. Y cuando mis amigas, cuando yo empecé a hacer vídeos, esto hablo hace muchos años, me veían y me decían, es que te pones muy seria. Y yo no entendía a qué se referían, porque yo lo que hacía era quitar la autenticidad. Entonces, si yo soy ímpetu, yo me muevo de una cierta manera natural, donde mis gestos no sobrepasan mi palabra. Entonces, las personas me están viendo y están viendo que yo estoy serena, dentro de mi ímpetu, pero que yo estoy serena. Ahora, cuando la persona tiene demasiados movimientos que sobrepasan la palabra, cuando la persona está haciendo un vídeo, hablando y demás, ahí significan cosas que el receptor, o sea, la persona que te está viendo, está llegando la información confusa. Está diciendo, aquí hay demasiado movimiento, que a mí me pasa con muchas personas cuando le hago un análisis no verbal, digo, Dios mío de mi vida, estoy perdiendo lo que está diciendo, dejo de escucharle porque se mueve tanto que está perdiendo, ujú. ¿no? esa Sí, parte sí. de coherencia. Está perdiendo la coherencia. La persona pierde la coherencia igual que cuando no hay movimientos, porque la persona está bloqueada. También lo percibimos y percibimos esa falta de coherencia. Entonces no te puedo decir, porque sería vamos, erróneo decirte, no es que tienes que haber pocos, muchos. Tiene que haber los movimientos justos donde la persona vea que no está acelerada y que no está haciendo demasiados o no está haciendo ninguno porque está A bloqueado. mí me fascina esto del lenguaje no verbal y me he escuchado varias entrevistas. Recuerdo en el diario de un CEO, que es un podcast súper conocido,
vino una invitada que hablaba, era una crack de esto y Sí. te hablaba incluso de los porcentajes, o sea, el 75% de la mirada va hacia aquí, el 25% hacia aquí, entonces si las manos las tienes bajo indican ciertas cosas, pero si la elevas es porque quieres distraer, o sea, es fascinante y no nos damos cuenta de lo que transmites moviéndote, o sea... No nos damos cuenta, Y, sí. y luego con Uri Sabat, en otro podcast también escuché que un amigo suyo, actor, le dice, tú, lo difícil que es la carrera de un actor, ¿no? Y conseguir hacerle ver a la gente estos sentimientos o con un gesto y tal. Y en cambio, los espectadores, sin tener ningún tipo de estudio, de nada, de no haber ninguna trayectoria en este tema, en un simple detalle puedes saber si lo estás pasando bien o no actuando. ¿Sabes? O sea, yo tengo que trabajar un montón para hacerte ver que estoy contento o triste interpretando un personaje Ujú. y lo tengo que trabajar muchísimo. En cambio, el espectador, nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad de decir, sin haber estudiado nada, sé si el cómico está haciendo el monólogo y está a gusto o no. Y es simplemente por cómo transmites o una Sí, sí. sensación que le ves en el cuerpo de no está cómodo. Sí, los microexpresiones faciales. El lenguaje no verbal es verdad que es una cosa y la comunicación no verbal es otra. ¿Sabes? Cuando yo trabajo más la comunicación no verbal del individuo, de las personas, para que se reconozcan e integren la autoridad, Ujú. la autenticidad, pero el lenguaje no verbal es todo aquello que tiene un significado cerrado. Si la persona hace esto, significa que no sé cuánto. Y eso hay que contextualizarlo en en un contexto, valga la redundancia, ¿no? Y eso se lleva mucho a nivel político y tal. Hizo esto y significaba eso, pero porque están analizando un momento concreto. Ujú. Cuando estamos analizando la comunicación no verbal de la persona es diferente. Ujú. ¿Cuáles son los errores más comunes así a priori que ves cuando la gente fuerza algo que no es natural? O sea, por ejemplo, Hmm. aquí voy a abrir un melón, ¿no? Que hablábamos al principio de las energías. Yo soy un crack en esto de identificar lo de la primera impresión, ¿no? Que te he dicho antes. Por la razón que sea, no sé si intuición, no sé lo que es, pero Pues que fallo sea... poco, fallo Sí, poco. Entonces, ¿en qué me estoy fijando? O sea, ¿por qué en tan poco tiempo puedo identificar en algo en lo que no me estoy equivocando? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que percibo de ti? Yo te he visto a ti, te lo voy a decir. dímelo, ábrete. Yo te he visto a ti y digo, joder, qué tía más maja. O sea, pero no sé por qué. No sé si son tus pelos o la forma que venías andando, pero digo, pues no sé, me viene ese feedback, Claro, ¿sabes? Y a lo mejor otra persona también que tenga el pelo afro y tal, y no me transmite lo mismo. es diferente, claro, claro, por ¿Qué es? O supuesto. sea, ¿qué es? Bueno, todos tenemos la capacidad de ver al otro, Ujú, ¿no? Esto es como la película Avatar, te veo. Todos tenemos esa capacidad intuitiva de ver al otro. Hay veces que las personas que están menos contaminadas por aspectos suyos que les impiden relacionarse con normalidad ujú. son las que más abiertas están a ver lo positivo del resto. ¿Me explico? O sea, Sí. tú eres una persona que a lo mejor tienes la cualidad de relacional, ¿no? Eres relacional, eres sociable, te gustan las personas. Entonces tú te abres a ver lo bonito a las personas. Tú dices, oye, ¿qué estoy viendo de Dudu? De manera intuitiva, de manera natural, veo que esta persona, estoy viendo algo bonito. Porque además yo conozco esa parte de mí y me relaciono con naturalidades de ella. Ujú. Incluso, pues cuando sé que hay alguien que a lo mejor le está tocando las narices por envidia, por celos, porque está viendo algo raro en mí, ¿Lo cambias? no, Ah, jamás. vale, vale. No. Lo que hago es o me voy, Vale, vale, o vale. claro, y me respeto y me quedo, pero me quedo en mi sitio. No, no, yo No, negocio cambiar me y refiero a que digo, adaptabas un poco el... no, directamente, hombre, puedo bajar la energía, porque soy una mujer intensa. Puedo bajar la energía y a lo mejor con esa persona pues ser un poco, bueno, Ujú, más equilibradita, pero sin perderme en mi cualidad. No, no, porque si no ujú. eso sería ya perder la autenticidad, claro. Sí, sí. Pero que hay personas que están más dispuestas como tú a ver lo bonito de las personas y puede también, y no puede, es que es una parte de intuición. Ujú. Y hay otras de verdad que están dispuestas a ver todo lo feo, ¿no? Lo que Todo pasa lo que... raro. Pero también te digo E interpretarlo también. que cuando no me entra bien por los ojos también me ocurre, ¿eh? O sea, Bueno, es que hay personas que tienen que no tienen, no están trabajadas, o sea, no han desarrollado su esencia. Y si no han desarrollado su esencia, sus cualidades y demás, lo que están, lo que decíamos antes, lo que están transmitiendo, ¿qué es? Rareza.
Entonces, tú de manera también intuitiva, pues esto es como los niños, ¿no? Mi maestra hacía estudios con niños entraban diferentes personalidades a una clase y los niños, en la clase, que había 30 niños con una personalidad mucho más analítica, los niños miraban y se callaban. Con la personalidad simpática, abierta, sociable, pues se ponían como locos. Con la personalidad directa, fuerte y de presencia de autoridad, hostia, se ponían en filas. Entonces, al final eso no lo hemos perdido. Si los niños de manera intuitiva te dicen, con esta persona me tengo que comportar así porque tiene esta cualidad y este aspecto, pues nosotros también lo sabemos hacer perfectamente. Otra cosa es que estemos a por uvas, a la nuestra, o que no queramos ver al otro lo que nos quiere transmitir. ¿Y cómo de fácil es cambiar la perspectiva de aquellos que ya nos conocen de una forma? ¿Y por qué cambiar la perspectiva? No entiendo. No, imagínate que tú siempre has estado encorsetada en todas estas etiquetas y demás, y ahora te das cuenta de que tú eres de otra forma y quieres empezar a vivir con esa autenticidad. Eso es muy bueno, esta pregunta es muy buena, porque yo siempre he querido vivir como la tía fuerte, dura, que puede con todo y que nunca llora, y soy tan sensible que claro, hace unos años que me estoy permitiendo bueno, pues mostrar esa sensibilidad con mis clientes, con mis amigas y tal, y me parece que es necesario hacerlo porque si no al final estamos muy metidos y volcados en una apariencia que nos hemos creído que tenemos que transmitir y nos está haciendo mucho daño, nos está rompiendo en algún aspecto nuestro, ¿no? No nos está permitiendo sacar esa parte que es muy nuestra y que, por lo que sea, nos genera una vulnerabilidad alucinante. Entonces, pero a mí me empezó a ir mejor cuando empecé a soltar esa necesidad de mujer poderosa todo el tiempo, 24/7, y decir, no, es que esto soy yo y soy más sensible de lo que quiero transmitir al resto, y la gente me trata con mucho más cariño y mucho más amor y me permiten equivocarme, porque antes no se me permitía. Claro, si tú vas de Schwarzenegger, pues al final las personas, ¿no? O si tú vas de tío o tía floja, pues al final las personas te van a tratar como tal. Es interesante conocerse y casi obligatorio, vamos. A mí me ha pasado algo parecido también en mi desarrollo de adolescente y ahora que ya estoy un poquito más maduro Yo siento, por ejemplo, que en casa pues siempre he sido el que tenía ideas locas y tal, y empezaba las cosas y luego no las acababa y tal, entonces no tenía esa autoridad y cuando... O credibilidad. Exactamente eso, credibilidad. Pero cuando pues me fui a Australia, empecé a madurar y tal, y el primero de esta casa que ha salido al extranjero y encima toma por saco, empiezas a ganar esa tal, cuando vuelves se te empieza a escuchar en casa, ¿sabes? Y te sientes tú empoderado, que tú eres un niñato. Da igual, pero te has empoderado. Pero empiezas a hablar de cosas que tienen sentido y empiezas a estar en las conversaciones de los mayores y te escuchan y lo de Australia, tío, ¿cómo te has ido hasta ahí? Y empiezas tú a... ¿Sabes? Y decir, hostia, es que he roto con muchas barreras. Y con mucho, claro, con un miedo, con una creencia, con las dos cosas. Al hilo de lo que me has preguntado, yo, mis clientas y mis clientes, lo que suele pasar es que esto no es un lluvia de estrellas. De repente entro y detrás del telón soy otra persona y ahora empiezo a meter estopa a las personas o empiezo a decir lo que pienso o empiezo a ser la persona más sensible del mundo. No, hombre, esto es poco a poco, pero de repente cuando te atreves a decir, a hacer y a expresar, pues sí, a mí me ha pasado muchos clientes de decir, ostra, mis pacientes, una clienta mía médico me dice, mis pacientes ahora están alucinando porque, claro, no les receto cualquier historia y estoy más en mi sitio. ¿Y eso qué me está generando? Bueno, pues que me respeten, pero al mismo tiempo, hasta que se acostumbren, hay un poquito de bronca. O mi marido, ahora le digo que es que voy a hacer esto sola porque me apetece y, bueno, a la tercera va la vencida. Pero las personas van poco a poco mostrando lo que necesitan mostrar de sí mismas, porque es un derecho y un deber. A mí, ahí voy a decir una cosa que me apetece. Creo que esa credibilidad viene del hacer cosas, ¿sabes? Al menos así yo lo he experimentado. Tú lo has experimentado. En mis carnes. Lo que te digo, ¿no? Yo siempre tenía ideas locas y tal, y empezaba proyectos y luego nunca los acababa. Entonces, claro, al final, pues la imagen que te creas es de ya está con otra batallita suya, pero eso va a acabar ahí. Pero en cuanto empiezas a hacer cosas, lo consigas o no, ya de primero es que es muy enriquecedor, porque en el hacer estás cogiendo una experiencia que luego cuando hablas de ello o a alguien le pasa algo parecido, pues tú puedes dar una opinión claro, que tiene sentido y dice la gente, hostia. tu bagaje. O esta chica que tú dices, ¿no? Tu clienta que empieza a recetar ciertas cosas
claro, el paciente dirá, hostia, esta tía se identifica mucho con mi caso, me está entendiendo mucho, pero claramente eso es porque o ella lo ha vivido también o ya ha tenido otro bagaje de otras experiencias, es decir, ha hecho por solucionar ya eso. Entonces luego, pues ganar la credibilidad, ¿no? Que antes, Claro. fuera de cámaras, hablábamos mucho Sí. del divagar, del no hacer, del quedarte con los miedos. Y yo lo que trato de promulgar aquí y con mis amigos, mi gente, siempre lo mismo, haz. O sea, tú haz. Hazlo hasta con miedo, ¿no? En el camino veremos. En el camino veremos si hasta dónde te quedas o si llegas a ser astronauta o simplemente piloto, pero has ganado mucho, Sí, ¿sabes? pero te va a servir para algo. Y creo que eso es lo importante, el hacer, ¿no? También por aquí estoy hablando con Julio, que pertenece a los TEDx, y él es coach del miedo y del estrés y todo esto, y hablaba de eso, ¿no? Que el miedo lo combates con la experiencia. ¿Sabes? O sea, tú, las herramientas, cuando tienes más herramientas, cuando vas a preparar un examen, hay menos miedo. En la vida, pues. Exactamente. O sea, el miedo se cura y se sana entendiendo que 100% nunca se va a ir y que sirve como motor. Sirve Total. como motor, o sea, te hace estar vivo, te hace regularte, te hace equilibrarte y sobre todo cotejar dónde estabas ahora y dónde Total. estabas y dónde puedes estar mañana, pero también se necesita tener voluntad y valentía. Se sana con la voluntad y con la valentía, siempre. Entonces, el miedo no es No, de un hecho, aspecto negativo. el que se dedica a dar conferencias y tal, y habla de esto, que el miedo es su amigo, o sea, a él Claro. le encanta el miedo, lo que pasa que Claro. teniéndolo controlado, ¿sabes? Entendiéndolo. Otra cosa ya es el pánico, porque el pánico El sí que pánico es... te bloquea, sí. Exactamente, es la situación Sí. que deberías de saber controlar el miedo para no llegar a ese estadio. Eso es. Pero yo hablaba con él, ¿no? Y con más amigos, la capacidad, esa plasticidad que tiene el cerebro en cuanto al miedo, ¿no? Cuando tú les pones... yo siempre he contado que con el fútbol, a mí cuando me iba bien el fútbol he tenido ofertas fuera de la Comunidad de Madrid, dentro de España, o sea, a lo mejor en Alicante, Valencia, Barcelona, y yo soy un cagón increíble y no me he movido de aquí. Y he rechazado un montón de ofertas que vete tú a saber lo que hubiese podido pasar de ahí. Y cuando dejo el fútbol y me voy a Australia, a las antípodas, o sea, a 14.000 o 17.000 kilómetros, ya no recuerdo a cuánto están, yo ahora veo el mundo como una canica. O sea, a mí me sale una oferta de trabajo en Alemania, en Noruega o ahora en Dubái, que es donde estoy, y digo, pues vamos, si es que es un vuelo, ¿sabes? Claro. O sea, ahora de repente el miedo a la distancia de estar fuera de casa... Bueno, fuera de casa y lo que representa estar fuera de Bueno, casa, y claro. toda esa magnitud que engloba, Claro. me da igual, ¿sabes? No existe. Está ahí porque sigo echando de menos a la gente y sea lo que me Claro. llevo, de ahora tengo que iniciar algo nuevo, pero es otro... Es otro rollo, porque Exactamente. por eso desde aquí podríamos decir a los padres que a los niños Joder. les viene tan bien el intercambio ¿no? En las vacaciones, de mi hijo se ha ido un mes y con 14 años tal. Eso viene fenomenal para el tema de los apegos y el tema de ser valiente y decir De espabilarse. que no pasa nada, ¿no? Que todo lo contrario, que te Sí, va, sí, te va a sí. ir muy bien. Entonces, También es verdad que mi madre dice que no te vas fuera de casa hasta que no pasas el umbral de distancia donde ella no te puede mandar croquetas. O sea, me refiero, si tú te vas a Dublín, que está bien, ¿eh? Y la experiencia va a ser guay Sí. y tal, pero que es que me fui a Australia, ¿sabes? Y sí que es más. ella es me lo dijo más en plan, heavy. esto no me mola tanto, ¿sabes? Porque ahí no puedo Sí, llegar. claro. Pero yo para mí el caso de Australia lo vi como algo súper positivo en ese aspecto porque precisamente te obliga a espabilarte. O sea, aquí no hay vuelta atrás. El vuelo No, es no, carísimo. escucha, y la súper- cultura. Sí, sí, sí. La cultura, estamos hablando de una cultura totalmente diferente también, o sea que no te vas a Londres. Total, Que total. ya hay un pequeño cambio, imagínate, ¿no? Pero esto me lleva al temazo que tú divulgas, que es el tema de los trajes, ¿no? Personaje by traje, sí. Explícame esto, ¿cómo podemos...? Bueno, pues yo me di cuenta que cuando vestía a las personas, después de un análisis tan extenso, ¿no? De colorimetría, para saber cuáles son los mejores colores que te sientan, las texturas, tu morfología, visajismo, tal, de repente me daba cuenta de que estas personas, bien, muy bien, cogían un poquito de poder, se veían más guapas, con lo cual tenían más autoconfianza, pero muchas de ellas devolvían las prendas. Una parte de lo que se habían comprado, las prendas que más, digamos, las exponían a aquello que temían de sí mismas, las devolvían.
Dudu, he devuelto esto. Y yo decía, coño, lo más interesante. Lo que más la salía la que más la sacaba de su zona de confort. Y claro, dije, ahí es cuando empecé a investigar y dije, no, o sea, yo para esto no soy asesora de imagen, bien, me gusta, pero yo soy muy exigente y los resultados tienen que ser mayores, ¿no? Y por eso empecé a estudiar lo que comunicación no verbal, coaching, inteligencia emocional y tal. Entonces, ¿qué sucede? Que me di cuenta de que las personas tenemos un personaje, vivimos con un personaje que el ego nos ha hecho creer y además al que hemos alimentado muchísimo durante muchos años, que tenemos que ser así, que nos tiene que ver así el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un poquito lo que hablábamos antes, este personaje se viste, este personaje tiene un comportamiento y te va a pedir un traje. Yo soy tal y este traje me va que ni al pelo. Entonces las personas vestimos mucho el traje. Y al vestir el traje no nos estamos dando cuenta de que la inconformidad nunca se va a ir. Porque falta un autoconocimiento, porque falta superar un miedo. Sobre todo ten en cuenta que las personas tienen mucho miedo a sacar una parte de sí mismas que un día encerraron en el armario o en un cajón y que jamás han vuelto a sacar porque dijeron, esto no me conviene que nadie me lo vea. Y se lo ocultan a sí mismas. O sea, la falsedad muchas veces no es solo de puertas para afuera, es de puertas para adentro, es hacia uno mismo. Entonces, en aras de que eso no salga, yo me creo un personaje que creo que me defiende de algo y que me va a posicionar en el mundo mundano, ¿no? En el mundo en el que vivimos y que me va a ir mejor siendo así. Y nos tenemos que dar cuenta de que muchas veces estamos vistiendo a ese personaje. ¿Y ese personaje lo creamos desde la adolescencia o puede surgir que en un momento de tu vida por algo traumático? Traumas tenemos todos, aunque vengamos de una familia convencional y No, aunque... pero digo, algo que ya de forma madura, adulta, te suceda algo. No, viene en la adolescencia, digamos que es, ¿no? Según la neurociencia, aproximadamente de los 12, la preadolescencia hasta los 24 años, una cosa así, ¿no? Es lo que más o menos dura, ¿no? Pues en ese ciclo de estos años vamos desarrollando lo que hablábamos antes, la necesidad de gustar, la necesidad de encajar, la rebeldía, la exploración, cómo quiero que me vean, ahora soy heavy, ahora... Lo que pasa que antes era, ahora soy heavy metal, ahora soy pija, ahora soy no sé qué. También depende del hogar del que vengas, si te lo han permitido o no, si te han permitido experimentar o no. Si ha habido mucho juicio a ciertos estilos y te los han inculcado y te han dicho tú tienes que ser así, punto, ¿no? Eso también te resiente hasta el punto de generar un personaje, ¿no? Entonces, ahora mismo podemos verlo como, no sé si soy María Pepe, que eso también influye en ese desarrollo, ¿no? A nivel cognitivo de la adolescencia. Pues es que quiero experimentar, ahora no sé si me gustan las mujeres y los hombres. Hay personas que se han permitido muchísimo explorar en ellas, porque han tenido unos padres, pues a lo mejor un poco más abiertos de mente o que les han aceptado siendo queer, Pepe, María, llevando falda siendo tío o siendo una mujer y siendo más masculina. Y hay personas que no. Entonces hay que revisar lo que uno se ha permitido en la adolescencia. Tú, por ejemplo, en tu adolescencia, o bueno, no sé cuándo te lo permitiste, pero me has contado que esto fue hace unos años, te has permitido irte a la Conchinchina, a explorar, a viajar, a tal. Hay personas que directamente en la familia le han dicho, te puede pasar cosas, quédate aquí mejor donde la mamá te pueda dar esas croquetas. Y son pendientes, son cosas pendientes que se nos quedan y que también el personaje se aprovecha de eso, ¿no? De lo que me ha quedado pendiente, lo que no he podido explorar, lo que no me he permitido experimentar y expresar. Y es una putada, con perdón de la palabra, que yo me encuentro con personas con 40, 50 y 60 años diciéndome, ay, me hubiera gustado ponerme una minifalda y no me lo he permitido porque mi personaje es de señora correcta, cariñosa, que es súper inteligente y las inteligentes no llevan minifalda. ¿Entiendes? Y en su interior lleva una mujer seductora, pero su personaje es el que ha querido representar para esta vida y el que la ha representado en esta vida y dices que aunque tenga 60 quiero intentarlo, quiero salir de eso que yo me he creído que tengo que transmitir sí o sí porque si no me pueden pasar ciertas cosas negativas, ¿no? Entonces esto pasa.
¿Y qué ocurre? O sea, cuanto más tiempo estés admitiendo ese traje, entiendo que es más difícil salir de ahí, ¿eh? Claro, más difícil porque es que creemos que es la esencia. Ujú. Esa es la puñeta, que tú crees que es la esencia. Y diferenciar entre esencia, ego, entre personaje, traje y esencia es complicado. Claro, es como una voz que te va hablando y que te dice, no, no, esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Y te vende la película de tal manera que tú crees que eso es lo que tienes que ser, ¿no? Sin permitirte pues esa flexibilidad que nos tenemos que permitir a la hora de decir, voy a indagar en cuanto a vestirme, voy a indagar en cuanto a exponerme de otra manera, ¿no? No solo en el vestir. O sea, que vestimos más desde lo que nos han dicho que somos que desde lo que somos realmente, ¿no? ¿O no? O desde lo que no nos han dicho que somos, sino desde la expectativa que había puesta en nosotros, desde lo que nosotros vimos en la adolescencia y en la infancia, que creímos que eso nos iba a favorecer. Hay otra anécdota que a veces la cuento y me la acabas de recordar, de Pedro Bourbaum, que es este chico que hace WordCast también. Y él cuenta que en su familia cuando él era jovencito, pues siempre le tenían como el tímido, el calladito y demás. Y de hecho se lo enfatizaban porque cuando intentaba intervenir en las conversaciones con los mayores, anda, pero si Eso es Pedro una... va a hablar, si no sé qué, entonces le hacían meterse más para adentro y era más difícil. Y cuando llegó a la edad X, que no recuerdo cuál era, pues se fue a Londres y tal, y allí se dejó ser, ¿no? Y empezó a ser el Pedro extrovertido, el incluso el empresario, que él es ahora empresario y le va muy bien y tal, y empieza como a desarrollar esa personalidad. Y cuando vuelve de vuelta a su casa, siempre cuentan esa anécdota que le empieza a decir la gente, pero Pedro, ¿cómo has cambiado, macho? ¿Qué extrovertido eres? ¿Qué guay? ¿Qué tal? Y realmente no, siempre ha sido así. Lo que pasa que aquí me poníais el tapón. ¿Sabes? El no me dejabais, porque cada vez que lo hacía o burlabais de mí, pues al final era el callado porque ya la siguiente ni lo intentaba. Claro. Entonces es un poco eso también lo que conté también con Australia y demás, ¿no? De muchas veces hay que descorchetar Sí, el sí, sí. champán y salir de casa porque muchas veces los que más nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros, son los que más nos atan a ese tipo de Y cosas. con los que más nos comparamos también, ¿eh? En el hogar también está la primera comparación con el hermano o los hijos únicos con algún padre. O sea, la comparación, la parte del ego nuestra, de nuestro ego, se alimenta mucho de la comparación también sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Hay personas que son muy conscientes que se han comparado porque se han llevado mal con un hermano y entonces estaban todo el día a la gresca, pero el idolatrar también es comparación. Cuidado. Hay personas que son más de me llevo fatal, increpo a mi hermano o a mi hermana y tal, pero idolatrar también es una manera de compararte, porque cuando tú tienes a una persona en un pedestal, tú piensas que no puedes llegar a ese pedestal. ¿Sabes? Es una manera más romántica de decir, bueno, me creo de menos, pero te crees de menos cuando idolatras. Otra cosa es la admiración. Tú admiras y puedes aprender de las personas que admiras. Y te motiva. Pero, exactamente, pero cuando idolatras no. Entonces sí que la comparación que hacemos el mundo de fuera, cuando ya salimos a partir de los 12 añitos, que ya empezamos a salir al mundo de fuera y no solo nos importa nuestra familia, las primeras comparaciones lo hemos hecho siempre en el hogar. Te hace una pregunta que no sé si tiene mucho sentido, pero para ti, ¿cuál es el mejor traje? Es que para mí los trajes no son mejores ninguno, solo son necesarios para descubrirse y para dejar de cubrirse. Ya está. O sea, el traje tú crees que te va a defender y a proteger de algo. Por eso te lo pones. ¿Vale? Pero en el fondo lo único que te protege es el puro autoconocimiento. Yo soy esto, lo valoro, lo reconozco en mí, lo quiero y por ende el otro Y a través de eso lo puedes también cubrir me lo de lo que sea. no cubrir, vestir, Bueno, sí, para vestir, me refiero. para tener esa congruencia, ¿no? Ser congruente con decir, joder, pues si yo soy esto, me voy a vestir, ¿no? Y voy a jugar y me voy a permitir tener... Qué guay, tío. Es que lo cuentas y tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido, o sea, que una cosa vaya ligada a otra y que... vamos a hablar, hablaremos. Genial, genial. Sí, sí. Te voy a hacer una segunda parte del podcast que hago con todos los invitados, que te tiro una batería de preguntas, ¿vale? Venga, A va. ver qué te saco de dentro. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es como no
que los míos no saber transmitir a los míos todo lo que les quiero y todo lo que me importan, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Me voy a emocionar. Le diría, permítete mostrar tu sensibilidad. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, pues voy a nombrar a Joaquina. El pelo es poder, ¿no? Sé tú misma. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Bueno, dar cada vez más lo que yo soy, comprometerme con mi misión y hacerlo de lo más natural y lo más fácil posible. ¿El día más feliz de tu vida? Yo no lo recuerdo quizá como un día, sino como una temporada, cuando me empecé a permitir ser más auténtica. Fue una temporada. ¿Un propósito para este año? Es que no lo puedo decir, pero es muy importante para mí conseguirlo, pero no lo puedo decir. Bueno. ¿Es profesional o personal? Es profesional, sí. Vale. ¿Luego me lo puedes contar o no? Sí, Vale. aunque no sabe nadie, solo 2 personas, pero te lo puedo decir porque sé que no vas a decir nada. Vale, perfecto. Sí, Sí. lo mantendré en secreto. Dudu, de momento hasta aquí. Muchas gracias. Me ha encantado. Eres una tía increíble y me encanta que haya gente como tú divulgando contenido porque Muchas estoy convencido gracias. que ayudas a muchísima gente. Y estaremos en contacto, eso te lo aseguro que lo haremos. Así que nada, ya como hago con todo el mundo, te dejo que mires a cámara y lances el mensaje. Pues mi mensaje es, como he dicho antes, el deja de cubrirte para descubrirte, porque de esa forma te vas a permitir mostrar ese aspecto que ya estaba en ti pero que desconocías y que te va a hacer libre, auténtico, auténtica, y que además te va a dar esa autoridad y ese reconocimiento dentro y fuera. Así que haz que pase.